Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con nuestra serie sobre una vida con propósito y estamos estudiando en estos días qué impide que ese propósito se cumpla. Veíamos que el no ser obediente a la palabra de Dios, el no ser obediente al Señor impide que el propósito se cumpla en nuestra vida. En el segundo lugar, veíamos el no dejar aquello que Dios nos pide que dejemos. Siempre Dios nos va a pedir que dejemos algo que va a bloquear que ese propósito que el Señor tiene para nosotros se cumpla. En tercer lugar, veíamos que no sanar. Cuando no permitimos que Dios pueda sanar esas heridas que han sido ocasionadas por algunos episodios en nuestra vida que han provocado un trauma, pues no estamos listos entonces para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros y por ende el propósito de Dios no se cumplirá en nuestras vidas. En cuarto lugar, veíamos que el no prepararnos, que prepararse significa el poder tener la capacidad para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que si no nos preparamos, que si no somos disciplinados, que si no estudiamos la palabra de Dios, que si no oramos, que si no conectamos con el Espíritu Santo, es imposible que Dios pueda darnos eso que se requiere o que se necesita dentro de ese ejercicio de poder enseñarnos y capacitarnos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si no estamos dispuestos a que eso pase, no va a ocurrir. Hoy vamos a ver algo que es bien importante en quinto lugar y es no tener fe. La misma Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que podamos llegar a destino, que podamos avanzar confiados y poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es la moneda del reino. Y para poder explicar un poco más a profundidad el tema de la fe, vamos a Hebreos 11:1 que dice: fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fe significa el poder caminar a ciegas, entender que Dios nos ha llamado y que cada paso que damos prácticamente es a ciegas por medio de la fe. Cada vez que Dios nos dice que quiere hacer algo por medio de nosotros, pensamos o intentamos razonar y nos vamos a dar cuenta que casi siempre vamos a decir: es imposible que Dios pueda hacer esto que ha prometido en mi vida. Y bueno, y si tiene ese ingrediente de poder pensar y razonar y decir es imposible, entonces Dios es quien va a permitir que nosotros podamos experimentar eso que nosotros pretendemos o que creemos que es imposible y lo convierte en posible. Dios es el único que lo puede hacer y para eso requiere de nuestra fe. Como siempre he dicho, Jesús nunca hizo un milagro en personas incrédulas. Siempre actuó, obró y se manifestó con gente llena de fe. Y eso es lo que se requiere, lo que se necesita para poder ver lo poderoso que Dios quiere y tiene que hacer en nuestra vida para que su propósito se cumpla. Entonces, si no tenemos fe, es imposible que Dios pueda hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Si no tenemos fe, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Si no hay fe en nuestros corazones y la certeza de que Dios es el único que puede obrar, va a quedar patas para arriba, como dicen por ahí, que el Señor puede hacer lo que tiene que hacer en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un rato, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder. La fe es la gasolina que nos permite avanzar y dar pasos para poder llegar a ese propósito, para poder ver con nuestros ojos físicos eso que Dios ha prometido en nuestras vidas. Así que yo hoy te animo para que tú puedas tener esa fe que se necesita y que se requiere para que su propósito se cumpla. Quizás puedas preguntarte: bueno, pero ¿cómo hago para tener fe? Entonces, para poder tener fe necesitamos confiar en Dios y para confiar en Dios necesitamos conocerle. Y ahí tenemos que entender que la Escritura, que la Biblia, que la conexión con Dios, que alimentarnos a nivel espiritual va a permitir que conozcamos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, entonces podemos creer en las grandes maravillas que Dios ha hecho y que están estipulados en la palabra y que va a hacer con nosotros, porque la palabra enseña de que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Así que lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a conocer al Señor a profundidad, y cuando lo conozcamos seguramente vamos a tener la fe que se requiere y así vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.